Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Guajardo, licenciada en nutrición y bienvenidos a mi último capítulo de este 2020 de Food and Market Experiencias que denominé 4 días. Y terminando este 20 muy atípico, este último capítulo vamos a dedicarlo a hablar de estos 4 días festivos que tenemos a fin de año, pero básicamente hablar de algunas recetas muy tradicionales que podemos realizar durante estos días festivos. Concentrarnos en algunas recetas, simplemente mencionar si hay un poco de historia, de dónde provienen y bueno, algún que otro consejito nutricional con respecto a cada una de ellas. Vamos a dividir este capítulo en 3 partes. La primera vamos a hablar de los platos de entrada. Vamos a mencionar simplemente 2 de los más tradicionales. Después vamos a seguir con los platos principales. Vamos a mencionar cuáles son, pero vamos a hablar de un acompañamiento que se realiza generalmente o tradicionalmente en estos tipos de platos y vamos a hablar de la mesa dulce. Y ya comenzando a detallar los platos de entrada, esta primera parte. Hay una receta muy común en la mesa de los argentinos que son los tomates rellenos. Me parece una muy buena opción como para comenzar a probar cosas ricas. Va a depender mucho también de las recetas tradicionales que tengamos en casa, con qué lo rellenamos. Lo más común es encontrar tomates rellenos con arroz, algunos con huevos duros, algunos le agregan atún, queso untable, queso crema, mayonesas o alguna salsa que algún integrante de la familia haya aprovechado para probar y hacer. Me parece una buena opción, hablando nutricionalmente. El tomate nos estaría aportando un poco de fibra a esta planificación de menú para estos días y la fibra nos estaría aportando bastante saciedad. ¿Eso qué indica? Que cuando sigamos con el plato principal no abusemos del mismo o no hagamos muchas repeticiones de un plato y podamos saciarnos básicamente con una buena porción y no exagerando con las calorías. Bueno, otra de las opciones que es muy paralelo como plato de entrada son los huevos rellenos, que se asemejan un poco como un plato bien frío. El problema con los huevos rellenos es que podemos no calcular las cantidades que podamos consumir. Lo interesante de estos platos, tomates rellenos y huevos rellenos, es que podemos hacer un cálculo por persona. Por ahí servirnos en cada plato, cuando estemos sentados, servir las cantidades justas y necesarias para cada uno, cocinar lo justo y necesario. Una buena porción de tomate relleno es probar un tomate relleno como para masticarlo bien, tomarse el tiempo de masticar. Y en cuanto a los huevos rellenos, bueno, un huevo por persona o 3 mitades sería lo ideal como para probar esta receta que también es muy rica. Pero aprovechemos el tomate como una buena opción de plato de entrada. Y otro plato que utilizamos como plato de entrada en estos 4 días y es muy común en la mesa de los argentinos es el vitel toné. El vitel toné es un plato que fue creado alrededor del año 700 en la región de Piamonte, ubicada al noroeste de Italia, y se lo conoce desde su origen como vitel toná, que es en piamontés, o vitello tonato en italiano, y que significa carne de ternera con atún. Bueno, la receta que nosotros conocemos se hace normalmente con peseto. ¿Sí? Es la parte más magra de la vaca. En aquella época no llegaba atún ni mayonesa como lo conocemos tradicionalmente ahora. Y te cuento 2 curiosidades. Según la tradición europea, no es un plato festivo y es un plato que generalmente es de verano. ¿Sí? Allá en Europa es invierno en Navidad, así que no coincidiría mucho con lo que nosotros estamos haciendo ahora para estos 4 días. Y a raíz del Ferragosto, ¿sí? Que es una fiesta laica que provoca un éxodo masivo de italianos rumbo a las playas y montañas, se empezó a hacer con salsa fría, con mayonesa,
tal cual la conocemos hoy. Y su nombre, Toné, es un nombre afrancesado, o sea que si bien es italiano, los franceses lo incorporaron a su menú también, pero le otorgaron este nombre, Vitel Toné. Sigue siendo una entrada, pero muy, muy común para estas fiestas, aquí por lo menos en Argentina, donde el secreto básicamente, más allá de que sea una carne bastante magra como el peseto, el secreto de esta receta es la salsa, ¿sí? A base de atún, algunos le ponen yemas de huevo duro, crema de leche, algunos le ponen alcaparras, anchoas, y eso va a depender mucho de cómo nos guste utilizar todos estos ingredientes. Pero es un plato realmente muy, muy rico y hago la misma recomendación que hice con el plato anterior. Saber que debe ser una porción justa, porción necesaria, porque sabemos que lo que se viene es el plato principal. Y ya pasando a la parte de los platos principales, en la mesa de los argentinos es muy común encontrar platos con mucha proteína, y estoy hablando básicamente de la carne de todo tipo. Así que me voy a focalizar específicamente en lo que acompaña a esas carnes, que por lo menos aquí en la Patagonia lo más común es encontrar un cordero, algún chivito, y bueno, después las opciones que hay de la vaca también son bienvenidas para muchos patagónicos. Pero acompañamos ese tipo de proteína o este tipo de carne, estos tipos de carnes en realidad, con una ensalada que se llama la ensalada rusa. En realidad muchos los conocemos así, pero algunos todavía la llaman por su nombre original, que es la ensalada Olivier. La ensalada rusa es una de las ensaladas más populares del mundo y aquí en Argentina no pasa desapercibido. En realidad lo consumimos durante todo el año, pero también, como dije antes, estamos en época de verano, es una ensalada fría y que acompaña alguna proteína, alguna carne que está caliente, y es una buena combinación. Y hay muchas variaciones, obviamente depende del país en que estemos, de este plato, aunque se sabe que su receta original siempre es como que fue como un misterio, o sea, quién la creó. Si bien dije un poco el nombre, cuál es la receta, el nombre de la receta original, pero la historia que podemos encontrar en internet o en algunos libros van variando. Una de las teorías más divulgadas sobre la ensalada rusa es la de un cocinero belga de origen francés llamado Lucien Olivier. Como dije al principio, ensalada Olivier. Se cuenta que Olivier emigró a Rusia para abrir su restaurante de alta cocina en Moscú, el Hermitage, por ahí en el año 1800 y algo, bueno, no es relevante. Es un edificio al lado de la plaza Trubnaya. En su restaurante, Olivier ofrecía lo mejor de la gastronomía francesa, y el negocio triunfó gracias a que muchos de los intelectuales, los grandes intelectuales, se reunían en su restaurante. Y dentro de su menú, la estrella, era una ensalada originalmente llamada mayonesa de casa, que después cambió el nombre Salat Olivier, y bueno, un nombre medio ruso que la verdad no sé cómo se pronuncia. La receta de Olivier estaba compuesta por carnes, caviar, lengua de ternera y trufa, además de pepinillos, papas cocidas y aceitunas. Y todo bien cubierto con una mayonesa que nadie sabía de qué mayonesa se estaba tratando. No se conocían los secretos de esta mayonesa. En 1883, Lucien Olivier murió y se llevó consigo el secreto de este plato, básicamente el secreto de la mayonesa, porque nunca escribió la receta y ninguno de sus asistentes en el restaurante vio cómo él la preparaba. El Hermitage se cerró en 1905 y la mayonesa fue imitada por mayonesa, la base de mayonesa, aceite de oliva, vinagre, mostaza y salsa de Kabul que simula ser a la de soja.
La ensalada de Olivier se hizo tan famosa, que muchos países comenzaron a hacer su propia versión. Viste, como dije antes, todos siempre tendemos a modificar alguna receta para que quede más rica o simplemente para probar otros sabores. Y los ingredientes más caros fueron eliminados y reemplazados por otros más baratos, obviamente, según el país de que estemos hablando. Algunos le agregaron atún, algunos le agregaron porotos, zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en muchos países, la ensalada de Olivier se conoce como la ensalada rusa o ensalada de papas, mientras que otros conservan originalmente sus nutrientes, sus ingredientes y su receta original. Y antes de pasar a algunas recetas o algunos alimentos que consumimos en la mesa dulce, no quería poner a esta receta en esa categoría porque la utilizamos como postre quizás en estos días muy festivos, y es la ensalada de fruta. Y hace algunos años había escuchado una palabra que geográficamente podía hacer su ubicación, que es Macedonia, que es un lugar que se encuentra en una región norte de Grecia, y todos relacionamos a este nombre con Alejandro Magno, porque era su poderoso monarca. Pero después de un tiempo, y mientras estudiaba y conocía un poco más acerca de este mundo de las recetas y de los alimentos, me di cuenta que hay mucha gente que llama a la ensalada de frutas Macedonia. Esta región que te comenté antes en el norte de Grecia, dice que cuenta con una llanura muy fértil llamada Himatías, donde crece fruta muy fresca, muy rica y de una gran calidad. Dice que al punto que se ha llegado a asociar el nombre de la región con esta mezcla de frutas. La investigadora Andrea Uerle dice lo siguiente: la oferta es tan amplia, está hablando de este lugar, que es casi imposible resistirse a tal abundancia de frutas maduradas al sol, sobre todo en los días más calurosos del año. La fruta recién recolectada desprende del árbol y madurada sin apuro ha podido desarrollar la plenitud de sus aromas y desprende una intensa fragancia sin necesidad de recurrir a ningún producto químico ni completar la maduración con métodos artificiales. Bueno, después de leer esto y lo que dice, te da unas ganas de visitar norte de Grecia y conocer este precioso lugar seguramente. ¿Y cómo es la receta? Bueno, entonces decimos ensalada de frutas o Macedonia. Bueno, decir Macedonia es como muy gourmet, pero está permitido, es parte del vocablo, ¿sí? Ensalada de frutas también está bien dicho, pero de las dos opciones no hay problema de mencionar. La receta es fácil, sencilla. En Argentina lo que usualmente se realiza es el corte de todas las frutas en cubitos, ¿sí? Una variedad de frutas, y se le agrega jugo y en muchos casos se le agrega alcohol. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Debido a que hay muchas opciones de recetas, muchas opciones de menú para estos 4 días, mi recomendación es que dejes la ensalada de frutas o la Macedonia para esos días que no sean estos 4 días, ¿sí? Porque hay mucha mezcla de alimentos, podemos provocar una indigestión, podemos sufrir mucho, sobrecargamos mucho el estómago, por supuesto, y nuestros intestinos también pueden llegar a sufrir. Si vas a consumir Macedonia, la recomendación es que no le agregues azúcar, ¿sí? Tampoco mucho jugo. No mezcles tantas frutas, no es que está mal, pero también hay una fermentación en nuestros intestinos que nos va a provocar muchos malestares, y por eso la recomendación es tratar de no mezclar más de 3 frutas. También no utilizar alcohol, si bien es muy común y hay muchas tradiciones con respecto a esto. Ya ahí no sería una ensalada de frutas, el nombre que se le da a esta receta es un clérigo, y no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque no recomiendo el consumo de alcohol nunca,
pero si estás consumiendo alcohol en estos 4 días, ¿por qué agregar más en una receta que tiene frutas y que podamos aprovechar los nutrientes que nos pueden otorgar? Así que mi recomendación es, si podés dejar la ensalada de fruta para esos días calurosos, como colación, como merienda, como parte del desayuno, sería lo ideal. Muy bien, mesa dulce. Bueno, mesa dulce que se utiliza para brindar, para esas horas de la madrugada que ya estamos todos cansados, con sueño, mirando el cielo, sacando conclusiones y comiendo algunas garrapiñadas, maní con chocolate, pan dulce, budín, mantecol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para esta sección simplemente vamos a hablar del pan dulce y hablar un poquito del mantecol, 2 de los alimentos que más se consumen en estas fiestas, en estos 4 días. Con respecto al pan dulce, te voy a contar un poco de la historia. Quizás ya la conoces, muchos en estas épocas se encargan de poder distribuir información con respecto de dónde proviene, de dónde es de originario, etcétera, etcétera. El nombre original de este panificado es panettone y llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes milaneses, obviamente de los italianos. Y hay varias leyendas acerca de su origen. Según una de las leyendas que traigo para compartir, que son una de las más populares en Italia, dice que el inventor de uno de los postres más característicos de la tradición gastronómica de este país sería Toni, un pinche de cocina del duque de Milán Ludovico Sforza llamado Il Muro a final del siglo XV. En la víspera de Navidad de 1495, la corte de Sforza estaba celebrando un copioso banquete lleno de cosas, lleno de alimentos, mucha comida. Y en la cocina, el chef estaba tan atareado con la preparación de distintos manjares que le pide a su joven pinchi Toni que controle el horno donde se estaban cocinando unos bizcochos enormes que serían el postre final de la cena del duque. Toni, sin embargo, estaba muy agotado por el trabajo, dice que se duerme unos minutos y los bizcochos, ¿qué pasó? Se quemaron. El joven cocinero, obviamente un miedo al jefe de cocina y a los invitados que estaban muy ansiosos por comer, dice que decide sacrificar la masa de levadura que había guardado para su pan de Navidad. Lo trabaja con harina, huevos, azúcar, pasas y fruta confitada hasta obtener una masa suave y muy fermentada que hornea y sirve en el banquete. Entonces el resultado es un éxito rotundo, obviamente, y Ludovico Sforza decide llamar a ese dulce el pan de Toni, en homenaje a su creador. Luego, con los años, el pan de Toni se iba a popularizar en toda Italia con el nombre de pan dulce. Pero aquí va la mala noticia. Según Massimo Montanari, profesor de Historia de Alimentación de la Universidad de Bolonia en Italia, dice lo siguiente, escucha. Se trata de una de las tantas fake news que circulan alrededor del origen de muchos productos gastronómicos. O sea que todo lo que dije antes es mentira. En la primera categoría se sitúa, por ejemplo, el pan d'oro, que en el dialecto véneto quiere decir pan de oro, cuya receta fue registrada en la oficina de patentes en el 1800 y algo por el pastelero de Verona, Domenico Melegatti. La del pan dulce, en cambio, es una receta de la tradición colectiva y por lo tanto no es posible definir su absoluta exactitud, o sea, su lugar y fecha de nacimiento. Y explica Montanari que sí es posible reconstruir un árbol genealógico del pan dulce y remontar los antepasados de este pan, panes dulces, panes de fiesta, a los panes que se le agregaba azúcar, pasas de uva, algunas especias específicas y se consumían durante la época de las fiestas. Simplemente hay muchas tradiciones, hay muchas historias detrás de muchas de estas recetas y bueno, hay a veces que es imposible conocer con exactitud de dónde provienen. Y para terminar con la mesa dulce y el último alimento en este capítulo, voy a hablar del mantecol. Mantecol. Muy bien, en realidad es
el halva o chalguas, como se lo conoce en el norte de Grecia. Vamos con Grecia otra vez. Es un postre que se elabora con un 50% de semillas de sésamo tostadas y molidas, que aquí nosotros lo conocemos como tahine, y se le agrega una mezcla caliente de azúcar y de glucosa. Una vez que está frío, se transforma en una exquisitez, o sea, se pone muy duro y esto es un manjar para muchos. Juan Georgalos, seguramente su nombre te suena bastante, por lo menos aquí en Argentina, era un griego nacido en 1882 en Estambul, antigua Constantinopla. Era un comerciante con visión de negocio que se dedicaba a la elaboración de panificados y a la compraventa de cereales. Su hijo Miguel, al igual que sucedió con muchos griegos en 1921, fueron expulsados de Estambul por un problema que hubo con el gobierno turco y se fue a vivir con unos parientes que estaban en Polonia. Estos parientes se dedicaban a la fabricación del halva que vendían localmente y fue allí donde Miguel Georgalos aprendió los secretos de este halva, de este dulce. Años después, este hombre Miguel, previo a la Segunda Guerra Mundial, vino a Argentina con la receta de sus parientes y armó su primera fábrica en 1939 en el barrio de Floresta. Y fue el que introdujo variaciones a esta preparación original al fin de poder adaptarlo al paladar local. Y le puso el nombre de mantecol, porque dicen que le dio a probar a una señora que le dijo que le parecía manteca. Bien, como dije antes, puede haber un poco de exactitud o no con respecto a la historia, pero siempre debemos saber que estas recetas salieron de algún lado, alguien las inventó, alguien puso de su toque y las variaciones que podemos encontrar actualmente son muchísimas. ¿Qué en cuanto a las calorías y el aporte nutricional de estos alimentos de la mesa dulce? Bueno, una rodaja de pan dulce pueden estar aportando, depende de lo que tenga, unas 400 calorías, una rodaja. Y en el caso del mantecol, puede estar aportando en 100 gramos, que es una barrita de 100 gramos, unas 500 calorías. La verdad que es muchísimo. Hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, en mi cuenta de Instagram hice una encuesta que les pedía a todos que pudieran elegir entre 4 alimentos comunes que realizamos durante estos 4 días festivos. ¿Cuál de esos 4 eliminarías porque no te interesa? Las 4 opciones eran el pan dulce, el mantecol, la ensalada rusa y el Viteltoné. Y la verdad me llevé una sorpresa muy grande porque la mayoría votó por el mantecol. O sea, el mantecol sería el que eliminaría de su opción de fiesta. Y dicho, me pregunté, ¿no? ¿Por qué? Si es tan común comprar y tener en esa mesa dulce junto a las garrapiñadas y el maní con chocolate el mantecol. Por el simple hecho de que, muchos de ellos contestaron esto, por el simple hecho de que el mantecol lo tenemos durante todo el año en el supermercado. Entonces la opción como golosina siempre está, a diferencia del maní con chocolate y de las garrapiñadas que los supermercados ocupan góndolas completas para estos alimentos. Así que la verdad que me pareció bastante nuevo la conclusión y me parece como bastante exacto la conclusión. Y terminando con este último capítulo de Food and Market 2020, no quería hablar mucho de calorías, pero sí como último consejito nutricional, mencionar que una buena planificación de menú para estos 4 días sería lo más recomendable hablando nutricionalmente, porque conocemos todo lo que pasa después de estos 4 días. Nos sentimos culpables, queremos hacer dietas muy estrictas, vamos buscando por internet qué es lo que hay que comer para que no me duela el estómago, para poder chequear los síntomas en cuanto a mi salud intestinal, y hacemos un montón de cosas y el cuerpo
sufre muchísimo. Y para que podamos disfrutar de este fin de año como corresponde y comenzar un año de la mejor manera, la comida debe estar bien planificada. Podemos hacer todas las recetas. Tenemos muchos días para poder hacer las recetas que tradicionalmente se hacen en estos días. Podemos hacer una cada 3 días de diciembre. En el mes de enero también podemos aprovechar a realizarlas, pero no solo en estos 4 días. Una cena livianita, aprovechar el día después, como un 25 y un primero, hacer un plato un poco más abundante al mediodía, y en la cena del día anterior aprovechar con cosas más livianitas y poder ir a descansar de la mejor manera. Gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado en estos capítulos que hemos hecho para que puedas conocer un poco más acerca de algunos alimentos. El próximo año será un año nuevo con muchos planes, muchos objetivos y muchas cosas para compartir con Food and Market, así que esperamos que podamos seguir escuchándonos, que me puedas seguir escuchando y compartiendo estos podcasts con familia y amigos. Que tengas una feliz Navidad y un buen año nuevo. Bye bye.